Eunice Rendón. Es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Posee un posgrado en Ética Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile y es licenciada en Relaciones Internacionales con doble diploma por el Instituto de Estudios Políticos de Lille y por la Universidad de las Américas Puebla, y es consultora internacional en temas de participación ciudadana, herramientas de empoderamiento comunitario, seguridad y migración, y asesora de diversas organizaciones de la sociedad civil, internacionales y del sector privado, así como de gobiernos locales. Colabora habitualmente en varios periódicos y publicaciones como Nexos, El País y Reforma. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Fundación de Ciencias Políticas de Francia, del colectivo Seguridad sin Guerra y del Colegio de Bioética. Es profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y directora general de Agenda Migrante, coalición de organizaciones promigrantes. Ha publicado diversos libros sobre temas como migración y violencia, como Reintegración Migrante, un modelo social, económico y empático para el retorno, y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, herramientas para el desarrollo de estrategias de intervención. Y ha escrito diversos capítulos para libros colectivos sobre los temas de su interés. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de estos diálogos sobre seguridad y justicia. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo. Gran gusto verte. Qué gusto, el gusto es mío. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Eunice Rendón. Eunice, bienvenida. No, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Pues en 2016, la doctora Eunice Rendón, que tiene una trayectoria fascinante, espero que la vayamos sacando a lo largo de la conversación, creó lo que sería una organización binacional poco común, Agenda Migrante, que tiene capítulos, 20 capítulos en México, 10 en Estados Unidos, y que aborda la temática de migración desde un ángulo binacional, buscando proteger los derechos de los migrantes, pero haciendo un cabildeo muy intenso, al menos con las autoridades mexicanas. En ese sentido, Eunice, ¿por qué no haces un breve resumen de la evolución de Agenda Migrante, dejando los grandes temas para que los discutamos? Claro. No, pues muchas gracias por la invitación. Agenda Migrante, como bien dices, nace en el 2016, justo cuando va a entrar Trump al poder, ¿no? Nace como un esfuerzo conjunto. Ya que yo he sido directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, me llaman muchos de los liderazgos en Estados Unidos de, pues, ¿qué hacemos ahora? Vamos a armar algo. Entonces decidimos armar esta coalición de organizaciones para en conjunto poder hacer, como bien decías, presión tanto en autoridades legislativas en México, pero también en Estados Unidos, que muchos de los grupos que están allá y que son parte de Agenda Migrante, pues saben bien cómo hacer esta labor, tienen el contacto también con estos legisladores. Y bueno, además de eso, pues era un momento importante para hablar de la protección de nuestros mexicanos en Estados Unidos. Entonces a la red sumamos también una red de abogados, principalmente en Estados Unidos en ese momento. Y bueno, más adelante fuimos sumando capítulos en México por todo lo que en México empezó también a suceder. Si bien la migración ha sido una realidad histórica, el hecho de que vinieran tantas caravanas, que el tránsito se convirtiera en recepción, etcétera, todas las situaciones que estábamos viendo, un gran despliegue de la Guardia Nacional para el tema migratorio, etcétera, obligó también a abrir estos capítulos en distintos puntos de México. Y lo que hemos hecho son un montón de foros estratégicos, siempre con el migrante al centro. Esto es algo muy importante de nuestra organización, es darle voz a los migrantes, que ellos sean quienes digan sus propias necesidades. Entonces, en estos foros siempre, cuando hablamos de preocupaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, pues quienes participaron y hablaron fueron migrantes indocumentados en Estados Unidos. En el momento que hablamos de Dreamers, pues fueron los Dreamers que estuvieron ahí. En el momento que hablamos de familias migrantes en retorno, pues las familias son las que participan. Entonces, siempre intentamos que sea el migrante forma directa que participe, por supuesto, de la mano de legisladores, de tomadores de decisión, de medios de comunicación, que también han sido un gran aliado en ahora sí que con nuestra organización. Oye, pues del 2016 al 2024,
¿Qué ha cambiado? En el 2016 Trump gana las elecciones con muchos, digamos, ejes narrativos, pero uno muy potente es: nos están invadiendo, hay que poner un muro, la frontera sur es un problemón. Hace unos días debatieron Biden y Trump, y 2024, pues no te diré que es lo mismo, pero casi. ¿Qué ha cambiado en términos estructurales en todo este tiempo? Y te pregunto, tú conoces muy bien los Estados Unidos, si esa narrativa sigue siendo creíble, políticamente rentable. Eunice. Yo creo que yo empezaría por el tema de la narrativa. El tema de la narrativa de Trump, que fue muy agresivo en contra de los migrantes, no solamente sigue siendo un tema que les funciona, sino que fue una narrativa que Biden no utilizó, que eso también hay que reconocerlo, es decir, no tuvo un lenguaje tan agresivo contra las y los migrantes. Al contrario, ¿no? Ajá, al contrario, fue un lenguaje amable. No, no diría que las políticas todas fueran amables, porque no fue así. Pero el lenguaje sí, y el lenguaje de un mandatario importa, porque en la época de Trump crecieron 20% los crímenes de odio en contra de latinos, justo por un mensaje pues tan racista, tan xenófobo, que a lo mejor hay gente que ya eran racistas, pero con ese mensaje se sienten con el permiso pues de hacer otro tipo también El lenguaje del debate, ¿no? hace algunos días, es la zona más peligrosa del mundo. O sea, no hay otra más peligrosa que la frontera sur, y de México vienen, aparte de que nos roban nuestros empleos, un montón de locos, violadores y no sé cuántas cosas más. Sí, y bueno, y lo que sí sucedió en estos años fue que ese lenguaje también lo replicaron en cierta forma algunos republicanos gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el gobernador de Florida, en fin, entonces ha habido algunos congresistas republicanos han ahora sí que recuperado este lenguaje de Trump y lo han utilizado y les ha funcionado porque han ganado finalmente las campañas, la reelección también la ganó el gobernador de Texas y eso también ha permeado en algunos medios, entonces de pronto vemos estos titulares, ¿no? El otro día había uno que me asusté, la invasión migrante. Entonces, este tipo de Están lenguaje, hablando pues, de invasión. pues no ayuda y creo que sí, ¿qué es lo que pasa? Que hoy vemos que es una de las tres principales preocupaciones de los estadounidenses el tema migratorio. Entonces, el mismo Biden, que fue amable en su discurso, también en últimas fechas, pues ha estado con un discurso más amable, pero de todas formas en contra de la migración indocumentada, firmó la acción ejecutiva también. En sustancia, en 8 años no hemos cambiado demasiado. Pues las no, coordenadas del debate son las mismas. Yo creo que el debate viene en un momento con otras complejidades. Yo creo que el tema del aborto también tuvo cierta influencia o tiene cierta influencia ahorita en la discusión. No, pero digo, el debate sobre el tema migratorio. No, el tema migratorio. Más o menos en la misma. No, yo creo que Biden está más rudo también con los migrantes de lo que estuvo en 2020. En 2020 criticaba a Trump en los debates, criticó a Trump por el título 42, por el hecho que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran del lado mexicano. Eso lo criticó mucho tanto Kamala Harris como Biden en la campaña pasada y ahora pues ya pareciera que estuvieran de acuerdo. Es decir, ya no hablan de eso, Es más, Biden en ese debate que hubo mencionó o criticó al Congreso que no, por este acuerdo bipartidista que finalmente no se dio, no tuvo el dinero para... Ajá, y no tuvo los recursos para aumentar las filas de la patrulla fronteriza y securitizar más la frontera. Muy buen resumen sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Te pido que hagamos lo mismo para el lado mexicano con un antecedente. Cuando entra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, promete una nueva política migratoria, nombra a Tonatiuh Guillén del Colegio de la Frontera Norte, un gran conocedor de las migraciones. Y luego nos enteramos que en junio de 2019 Trump llama al secretario de Relaciones Exteriores mexicanos y le pone un chantaje. O meten 24,000 o 28,000 efectivos de la Guardia Nacional a controlar la migración o les subo los aranceles el próximo lunes. Según Trump, que presume del hecho, lo hace un viernes y les dice el lunes firmo la orden o se aplica la orden para subir los aranceles y ahí cambia la política migratoria. Te pregunto, ¿cuál sería la esencia de política migratoria además de desplegar 28,000 efectivos? Que eso nos consta que está pasando.
O sea, yo empezaría por decir que efectivamente Andrés Manuel la ha tenido más complicada. Es decir, ese tema de una caravana tras otra empieza en este sexenio y eso pone pues en un reto muy importante al Estado mexicano. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado te diría que yo creo que auténticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador quería una política humanitaria en materia migratoria. Yo creo que era un sentimiento y un deseo auténtico, pero ¿qué es lo que pasó? Creo que falló del lado mexicano esta parte o negociación bilateral. Creo que no hubo ahí quizá el expertise necesario para tener negociaciones más justas ante un personaje tan estridente como Trump, pero tampoco con Biden. Es decir, desde entonces, desde los aranceles hasta ahora, la presión estadounidense es la que ha marcado en gran parte la acción mexicana en materia migratoria. Por ejemplo, hoy tenemos esta política que yo le llamo del desgaste, en donde pues detienen a los migrantes y los regresan al sur y hay gente que ha hecho 8 veces ese trayecto. Entonces, pareciera que ahí la acción es tenerlos que retener. Y esto pasa, sobre todo en este momento, a partir de diciembre, que viene una delegación, no sé si recuerdan, el 26, 27 de diciembre, de manera rara, viene una delegación de alto nivel de Estados Unidos, con la presión de que México tiene que participar más en la detención y en que no llegue ahora sí que esos flujos migratorios, porque los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron meses de alto flujo migratorio y de llegadas importantes a Estados Unidos, días hasta de 11,000 o 12,000 detenciones por parte de la patrulla fronteriza, ¿no? Digo, para ponerlo en el esquema, la acción ejecutiva de Biden, que ahora firmó, dice que si hay días de más de 7 días seguidos, de más de 2,500 detenciones, cierra la frontera. En ese momento tuvimos hasta 12,000, 12,500. Entonces, bueno, realmente vienen esa presión. México deja de dar las tarjetas de tránsito humanitario, que era una forma de fluir, digamos, en el territorio, o transitar en el territorio mexicano por un lado, y pues participa mucho en esta política de detener y retornar. También hay que poner sobre la mesa la complejidad de algunas deportaciones, porque hay países que no aceptan tan fácil las deportaciones. La concepción misma está dañada, supongo, ¿no? Yo las, digamos, presunciones o esperanzas que tenía el presidente de tener una nueva política migratoria no las juzgo. También creo que quería que creciéramos al 4% y supongo que era tan profunda su convicción y no se logra porque a lo mejor no están haciendo lo correcto. Y te pongo un ejemplo, si tú abres la frontera es de esperarse que los migrantes, o sea, el factor atractivo, venga, digo, eso, aunque no sepa uno más que eso de cuestiones migratorias, era lo esperable. Hacia mayo ya tienes una crisis y le dice Trump, o haces esto o tienes los aranceles. Con lo cual se complican dos cosas. Primero, te juntan la política comercial con la migratoria y te regresan a México, que ha tardado creo que 4 años en volver a situar el tema migratorio en el ámbito laboral y no en los temas de seguridad. Eunice, es que una y otra vez te regresan el balón a temas de militares conteniendo fronteras duras y muros. Sí, y yo creo que esto que decías al principio me parece muy cierto, es decir, no eso todos o ninguno, eso en algún momento nosotros lo decíamos. Al principio se abrió y yo creo que se dieron tarjetas también de más, es decir, hay que analizar caso por caso, cada historia es distinta, las caravanas también tienen su complejidad porque también hay traficantes dentro de las caravanas, y hay que decirlo, Pues hay gente que se viste de defensor y no lo es, esa es la verdad. Entonces, bueno, al final del día es muy importante ver toda esa complejidad. El tema del tráfico de seres humanos me parece que es otro que hay que trabajar mucho. Es un gran tema. Pero las grandes concepciones, o sea, no logramos ubicar la migración en el ámbito laboral, que es lo que es fundamentalmente. Digo, hay un componente de refugio que crece, pero una y otra vez regresa a que sea migración, la Guardia Nacional, quienes traten el problema, Eunice. Sí, es un tema que se ha securitizado y militarizado, y eso pues finalmente no resuelve nada, ese es el problema. Oye, si dices militarizado te van a regañar, aunque parezca, no es cierto. Bueno, se ha securitizado. Los guardianes, la policía del lenguaje. Aunque parezca, no es cierto. Pero al final, yo estuve en el Suchate cuando empieza este gran despliegue de la Guardia Nacional y entrevisté a unos guardias nacionales. Y los pobres, la verdad, me decían, pues me mandaron de un día a otro aquí. Bueno, voy a decir, ni les gustaba su uniforme, este es un uniforme de vaquita, decían ellos, ¿no? O sea, ¿Un uniforme de qué? De vaquita, porque eran como unas manchitas ahí azules. Decía,
Me hice uno, yo creo que le caemos mal a nuestros jefes porque nos mandó a esta, Era de camuflaje, tarea, ¿no? Buena frase. Sí, pero les gustaba más el que tenían pues en las Fuerzas Armadas. En fin, el chiste es de que de fondo lo importante es que hay este despliegue, pero no hay una formación tampoco para estas autoridades que ahora se van a encargar o que en ese momento se iban a encargar del tema migratorio, y eso ellos mismos pues lo expresaron en ese momento en el Suchate. Y yo creo que el hecho que se ha concentrado tanto en la securitización y el control es un problema, claro, porque no estamos resolviendo el fondo. El regresar, detener, deportar a la gente no es una solución. Y luego nombran a Garduño, que venía de prisiones, entonces ya le das todo el enfoque que los migrantes son un problema que tienen que manejar policías y militares. Pues sobre todo ha habido esta visión como de control en cierta parte, pero yo sí creo que mucho de esto viene de una presión estadounidense. O sea, sí nos hemos dejado presionar en distintos momentos con diferentes situaciones por Estados Unidos sin nada o no nada muy claro a cambio. O sea, es decir, el hecho, por ejemplo, a mí todavía más grave me pareció que con el título 42 hubo momentos que deportaron a personas de 7 países a México. O sea, a puntos fronterizos, sin que hubiera un plan o recursos de Estados Unidos para la sociedad civil, para los religiosos, para los gobiernos locales que están atendiendo el fenómeno en estos lugares, o el propio Quédate en México, que el solicitante de refugio, más de 70,000. Vamos a tener que tener 3 horas de programa, porque estás soltando ya llevas 3 que merecen un análisis muy detallado. No, bueno, más de 70,000 solicitantes de refugio esperaron del lado mexicano. Ese hay que esperar, porque sí creo que es un gran tema, ¿no? Vivimos en este siglo, uno de los nuevos rasgos son los índices globales y nacionales. Proliferan. Y hay un índice global, el del un organismo con sede en Ginebra, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Y en su último informe asegura que la principal fuente de ingresos del crimen organizado en todo el mundo son las migraciones, las poblaciones desplazadas, de las que sacan su mayor fuente de ingresos. De acuerdo a estimaciones que me han comentado de fuentes de Naciones Unidas, las autoridades, el crimen organizado mexicano obtiene alrededor de 7,000 millones de dólares por año de lo que le cobran a los migrantes que transitan por México. 7,000 millones. 7,000 millones de dólares, sí. Dada la importancia que indudablemente tiene, tú lo mencionaste de pasada, con las caravanas, la posibilidad de que los traficantes, es el término que utilizaste, traficantes, para mí es crimen organizado, según muchos testimonios. Es una red. En ese sentido, mi pregunta, con tu experiencia en las dos fronteras, en los centros de internamiento migratorios, con las ONGs, ¿quién tiene la verdadera política migratoria? ¿El Estado mexicano o el crimen organizado mexicano? Yo creo que son dos cosas que influyen, ¿no? De la misma forma. En México, lo que yo diría del crimen organizado y la migración es que cada vez más es más claro que quienes controlan este tráfico de seres humanos son los grandes cárteles. Ya no es el pollero de hace 30 años. Claro. Hoy son polleros que están asociados a estos cárteles, queriendo, ¿no? Pero están finalmente siendo parte, incluso yo me atrevería a decir que parte del problema en Chiapas, de todo lo que estamos viendo, es una pugna entre dos cárteles que quieren controlar justamente el tema migratorio, cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Jalisco Nueva Generación mucho más agresivo. Los testimonios que yo he escuchado de los jóvenes, por ejemplo, en Chiapas, es que los quieren reclutar de manera forzosa, con amenazas, de forma muy agresiva y violenta, y eso ha generado otra figura de la migración, que es el desplazamiento forzoso también dentro de este estado, como lo hemos visto también en Zacatecas. Entonces, yo creo que el crimen ha sido, pues ahora sí que una influencia muy importante en la manera que se da la migración, pero sobre todo también en lo que sufren los migrantes, porque eso ha generado más explotación de estas personas, más abuso, estos nuevos mecanismos de extorsión, ya casi que llegan a la frontera, les llaman. Yo el año pasado tuve no sé cuántos casos de familiares que me hablaban porque ya que iba a llegar le hablaban para pedirle dinero, dándoles números de cuenta con nombre, con apellido, o sea, y todo eso nosotros lo mandamos a la Fiscalía y a la Guardia Nacional, porque a mí me parecía, pues si ahí están sus cuentas, ¿cómo no los pueden agarrar, no? Y les piden a las familias que depositen
cierta cantidad, que puede ir hasta $5,000, ¿no? $7,000, para que puedan dejar a su familiar porque les dicen que los tienen ya cercanos a la frontera. Mucho esto pasa en Tamaulipas, que también es otro estado donde el tema migratorio y el crimen, pues a mí me invitaron a Tamaulipas hace algunos meses y todo era en secreto porque les da miedo a todos, o sea, los de la sociedad civil, los religiosos, todo el mundo tenía miedo de que habláramos del tráfico y de la migración en un lugar que se dieran cuenta, ¿no? Entonces, ahí está muy controlado, las estaciones, por ejemplo, autobuses, pues siempre están vigiladas por halcones. En fin, el tema de la inclusión también de la niñez migrante y de los niños fronterizos en el fenómeno delictivo como traficantes, ya que por su edad no los pueden detener. Aterrador, sí, al final llega ese, si se quiere ir, son $5,000, si no, no se va. ¿Sabemos si los cárteles hacen, o sea, subcontratan, hacen outsourcing con las viejas redes de traficantes de personas, o ellos directamente ya están regenteando el negocio? Tienen algunas redes de las previas, pero también han generado nuevos brazos. Ya ¿no? están ahí Sí, directamente. porque hay un tema con el tema del tráfico de personas y la conveniencia por los cárteles. Yo me atrevería a decir que es más probable que agarren a estos delincuentes por el tráfico de sustancias que por el tráfico de seres humanos, porque justamente el tema del tráfico de seres humanos siempre hay este pretexto de la autoridad de si el migrante no denuncia, yo cómo le voy a dar seguimiento, en fin, como es más difícil configurar, digamos, el delito, porque si alguien se atreve a denunciar, difícilmente va a ir a ratificar esa denuncia en su condición de migrante indocumentado. Les tienen miedo porque saben quiénes son. Y el monto de estos 7,000 millones es producto del cálculo que se hace de cuánto le cuesta a un migrante moverse desde algún punto de América del Sur. Y yo creo que ese número ha aumentado porque ese número ya tiene un par de años. ¿Tenemos idea de lo que cuesta? ¿3,000, $4,000? Sí, depende de dónde venga el migrante, pero sí puede costar entre $3,000 y $10,000, o sea, el trayecto por donde pasa, porque cada vez también hay más abuso en el camino. O sea, decía un migrante en la frontera, entre buenos y malos me quedé sin hay una autoridad corrupta que me cobró y entre que sí me encontré el crimen también, pues ya no tengo nada. Sí, que para ellos es lo mismo, ¿no? Es ventanas de pago. Ventanas de pago en muchos puntos. Que eso también nos cansa mucho en esta política, el desgaste. Regreso y sé que otra vez voy a tener que tener un montón de dinero para llegar a la frontera norte en este trayecto, ante además muchas pues vulnerabilidades adicionales que van pasando en estos trayectos, pero yo creo que la vertiente criminal pues es la peor. ¿Sería un exceso categorizar lo que está pasando en este tema como ausencia absoluta de Estado? Porque Washington determina, sea Trump, sea Biden, yo creo que llegue quien llegue, va a seguir siendo muy dura, porque hay un consenso cada vez mayor en la sociedad estadounidense de que hay que cerrar la frontera, hay que controlarla. Pero entre ellos y el panorama que estás describiendo y que es confirmado por los que están en el terreno, pues yo no veo en dónde se encuentra el Estado en el tema de la movilidad humana. Yo creo que en el tema de seguridad hay que fortalecer la presencia del Estado en la protección de estas personas. Sí, hay que hacerlo, sí, pero por ahora no hay. Por ahora, pues, no hay Estado. Sí, en tema de seguridad con los migrantes, no. O sea, sí ha habido una ausencia permanente. Y sobre todo, o incluso peor, ¿no? Algunos policías también a nivel local o algunos agentes también, pues abusando también de los migrantes. Los migrantes son un negocio para muchas personas y desafortunadamente, aunque tengan todas estas vulnerabilidades, por ejemplo, estaba en Oaxaca la otra vez y como tienen prohibidos ya los taxis y todos los camiones subir a migrantes, entonces cuando lo hacen les cobran 5 veces el precio, ¿no? Entonces yo en vez de 100 pesos te voy a cobrar 1,000 porque pues yo sé que me estoy arriesgando subiéndote a mi taxi o a mi camión o a lo que sea. Claro. Entonces, bueno, hay todo un abuso ya de mucho, desde muchas aristas, digamos, al tema migratorio. Entonces, yo creo que falta esa parte de presencia más activa de la autoridad y sobre todo de configurarlo de otra forma. Por ejemplo, hay un área de la Fiscalía General de la República, también hay que decirlo, no la Subprocuraduría de Derechos Humanos, pero sí hay un área, la unidad que lleva tráfico de especies y de humanos. Ahí sí un esfuerzo pequeño, es una unidad más chica, pero que me pareció interesante, porque lo que ellos empezaron a hacer, como no se puede configurar si no hay denuncia, etcétera, pues lo que hicieron es darle seguimiento y atenderlo como un delito de crimen organizado.
no de tráfico de seres humanos, pero finalmente pues son los traficantes. Nuevamente te lleva a que la lente con la que se ve el problema siempre es el securitario. Y yo, más que ausencia, déjenme poner sobre la mesa una idea diferente del Estado, veo una disfuncionalidad completa, ¿no? Yo veo un Instituto Nacional de Migración, del cual me gustaría que me dijeras algo, irreformable. Llevan 30 años desde que lo querían asimilar a la Policía Federal, tampoco lo han asimilado a la Guardia Nacional, y es un aparato ineficaz, burocrático y profundamente corrupto, según todas las evidencias que tienen. Y ya hemos tenido desde el gobierno de Zedillo hasta el que viene de Sheinbaum, no hay una idea clara de qué hacer con migración. Comar, que nos va creciendo el número de refugiados, porque ya no solamente es la migración económica, es chiquitita y dependemos en gran medida de lo que nos ayude la asistencia internacional. Y no veo que haya una visión, ya no te voy a decir compasiva o más amplia, que tenga que ver con trabajos. Debo decir que en los últimos tiempos como que la canciller ha tratado de lanzar la idea de una estrategia mexicana de movilidad humana, pero es absolutamente disfuncional. El número de personas, el presupuesto que le asignan en México, estoy hablando de, digamos, para atender la dimensión del problema, Eunice. Sí, yo creo que hay varios factores en ese sentido. Por ejemplo, tú hablabas del tema del refugio. En México, hasta hace algunos años, teníamos 5,000 solicitudes de refugio. Cerramos el año pasado con 140,000 y el antepasado con 120,000. Y este va creciendo. Y este año pues va incrementando. Entonces, ha cambiado radicalmente el tema de la recepción, por ejemplo, pero ahí también, otra vez, hay que detallarle más. No quiere decir que esos 140,000 personas se quieran quedar en México. Creo que hay que reformular de manera realista pero las tiene que políticas atender el migratorias. Estado. Las tiene que atender el Estado, pero si el Estado reformulara de manera realista su política migratoria, a lo mejor la tendré que tener de otra forma. ¿A qué me refiero? De estos 140,000, según la propia Comar, únicamente el 20% terminan el trámite. Los demás piden el trámite porque necesitan mostrar esa cita para que les den la tarjeta de tránsito humanitario, que es lo que realmente quieren, transitar para llegar a Estados Unidos. Entonces, a lo mejor si dividimos los trámites... Le mienten a la autoridad como los mexicanos le mienten a la autoridad canadiense. Le mienten porque al final no hay un trámite que les permite ir directo a su tarjeta. Entonces, al final del día, despresurizar la Comisión Mexicana para el Refugio está pues, en las manos también del gobierno. Y la otra cosa importante, creo, es... Muchos de los perfiles que me ha tocado ver aquí, hoy tenemos en la Ciudad de México 6 campamentos de migrantes, acaban de quitar uno, son 5. 6 campamentos. 6 campamentos de migrantes, de gente con 500 personas en cada uno de estos aproximadamente. Y bueno, lo que hay ahí finalmente es perfiles bien diversos. A mí me tocó ver gente con maestrías, gente con licenciaturas, gente profesionista preparada, que huyeron de otros motivos. Es decir, el motivo, como tú decías... Los venezolanos, ¿no? Haitianos también muchos. Es decir, no es económico ya solamente el factor de empuje. Cada vez más es la violencia, la amenaza, el riesgo a perder la vida y también algunas cuestiones políticas del país que los obligan, la propia persecución también para algunos de ellos. Y eso genera una oportunidad también, creo, más amplia. Es decir, que es momento de que se haga un modelo seguro, ordenado, humano, pero yo le agregaría un apellido que es productivo. ¿Cómo podemos integrar a estas personas? Pero no pasa por quererlo. Hay que hacer un plan, porque solo les pongo un dato en la mesa. De buenas intenciones. Los bancos mexicanos no abren cuentas a migrantes. Son los 2 bancos. Entonces, ese es un reto para la integración. Hay que abrir la matrícula. Nos permite poner una breve pausa, regresamos en un instante. Impecable, Leonardo, la categorización que hiciste del Instituto Nacional de Migración. Bueno, fue más bien una descalificación, pero que no necesita más adjetivos. Ineficientes, corruptos, burocráticos, insalvables, en fin. No me detengo, pero ha sido así siempre. Tengo un testimonio de un agente de la Federal de Seguridad que en los 50 le daban como parte de sus atribuciones la migración de un chino. Tenía derecho a un chino al mes. Vendía el estatuto, la tarjeta migratoria FM2 en aquel momento. En fin, siempre ha sido corrupta, parece que así la creó el sistema y así la dejan. Sin embargo, sí hay una institución que quisiera, sobre la cual yo tengo una muy buena opinión, la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados, que en los últimos años ha hecho un trabajo heroico. Sus oficinas en Tapachula, por ejemplo, que son las que reciben el impacto brutal de la solicitud de asilo por los motivos que sean, pues hacen lo que pueden. Es, por cierto, una cenicienta, recibe muy poco presupuesto, pero ahí está, trabaja y trabaja y trabaja. ¿Coincides con esta definición o estoy exagerando? No, yo creo, coincido, o sea, le pondría algunos matices, pero sí, coincido. ¿Verdad? Ponle los matices. No, yo creo que el tema del refugio, como bien dices, le falta presupuesto. Creo que tienen por asignación 40 millones de pesos, que es nada, poquito más. Y el resto también es una gran colaboración del ACNUR, que participa de manera activa con la Comisión Mexicana y que también tiene, creo yo, un gran trabajo, particularmente en México. Y sin embargo, creo que sí hay algunos retos que ya se tienen que atender. Es decir, hay que extender esas oficinas de la Comar, no pueden haber solo en algunos lugares. Ya hay nuevos sitios que requiere tener también oficinas de la Comisión Mexicana para el Refugio. Quizá hay que tener varios turnos, porque a veces hay lugares que cierran pues muy temprano y eso también dificulta. Ahora sí que el caso de la Ciudad de México actualmente, que lleva más de un mes y medio cerradas las oficinas, pues también pone sobre la mesa muchos retos a los solicitantes que están tratando de ver sus procesos. Entonces yo creo que se tiene que fortalecer la Comisión Mexicana para el Refugio, porque sí hace un gran esfuerzo, pero creo que hay que dar también algunos pasos ya. Hizo también algo que me gustó mucho en este sexenio, es que reconoció también la figura de desplazamiento forzoso. Entonces ya está reconocida ahí, pero no hay presupuesto, no hay nada para atenderlo. Entonces es importante que eso se atienda. Y lo del instituto, yo creo que hay claroscuros. Es decir, sí hay esta, digamos, históricamente, esta percepción, que es una autoridad que además creo que fue concebida desde esta parte de seguridad. Y eso es un problema de fondo. ¿Por qué? Porque si bien lleva muchas cosas de seguridad, porque no solo es la migración indocumentada, sino que lleva todo el tema migratorio en el país, los miles y millones de turistas que vienen a México, en fin. También tiene que cuidar las fronteras, ¿no? De que no pasen terroristas o algún otro tipo de problemática. Sin embargo, creo que en su esencia, por ejemplo, veíamos el otro día, estamos revisando la capacitación para personal del instituto, sobre todo los de campo, que son los que creemos que requieren también tener más vigilancia por lo mismo. La corrupción, todo eso está mucho también en el territorio. Y veíamos que lo que se hace es un examen de control de confianza, como a los policías. Y decíamos, ¿por qué no hacemos un examen de control de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, que también periódicamente haya acciones funcionales, prácticas, que te permitan evaluar si tiene o no la capacidad y el conocimiento para atender este tema en campo. Se han hecho algunos esfuerzos también por generar reportes de las incidencias en cuanto a la corrupción que hay y se han destituido a un montón de personas, pero al final el chiste es cómo generas el espacio para que no haya esa oportunidad para el que llegue tampoco y que verdaderamente haya cierta vigilancia para que, de manera permanente, para que esto no suceda. Se tienen que generar corredores también de protección humanitaria. Decíamos, por ejemplo, los que tienen su cita del CBP One, pues esos van a ir a la frontera. ¿Por qué no entre México y Estados Unidos generar un corredor para que no tengan que tomar esos autobuses donde los roban, para que no tengan que pasar todo ese trayecto? Si ya sabemos que van a esa cita, ¿por qué no se la hacemos más fácil? Y la pregunta es ¿por qué no? Pero uno se hace preguntas sencillas, otras más o menos complicadas, pero todos hemos llegado al aeropuerto capitalino, procedentes de cualquier lugar del mundo, y el sistema de ingreso al país que rige migración es manual, o sea, siguen haciéndolo como si fueras a un supermercado todavía y en vez de tener lectores de barras y todos los sistemas que hoy te permiten pagar, te hicieran la cuenta a mano. A ver, lleva usted 3 pepinos, lleva usted 18 zanahorias, 2 litros de leche. A ver, la leche esa que lleva, ¿cuánto vale? Entonces, ¿en serio? La autoridad migratoria mexicana no tiene un sistema que pueda leer. Además, supongo que tenemos el pasaporte más sofisticado del mundo, inmediatamente ya ni siquiera tener un funcionario ahí. O sea, cuando tú ves eso, hay unas tú máquinas dices, ya también. pues sí, pues están sin funcionar. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, No sé, mi pasaporte no es de esos. no, que es como el mío también, pero no funciona. Yo El tuyo sí es de esos, el mío no. Yo cambié por la promesa y me dicen, pero el sistema todavía no funciona. Ah, Pero, a ver, yo tengo eso, lo pongo como un ejemplo que todo el mundo entiende. Es decir, ese es el aparato con el que controlamos la migración. Tú dices, menos mal que no es una guerra extranjera, porque si no nos ganaba hasta Belice, Eunice. Tal vez añadiría un recordatorio, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que
es un ejemplo no solo de desorganización criminal, sino de impunidad, porque no se castigó a nadie. El jefe de migración, Garduño, sigue. Ahí sigue, Él sigue en el cargo como si nada, como si no hubieran muerto 40 migrantes porque alguien se llevó la llave para echarse unas tortas a algún lado. Porque es así de ineficientes son. Y el aeropuerto está lleno de fichas de mexicanos que salieron donde se preguntan, ¿usted qué profesión tiene? ¿Y en qué avión salió? Yo digo, en verdad, el tiempo de los sistemas hay que seguir llenando fichas. Y me pregunto si los funcionarios se dedican a contar fichas o a ver si Sergio Aguayo fue a Boston y tú fuiste a no sé dónde. Me parece un sistema que claramente está derrotado antes de empezar. Bueno, yo creo que, a ver, hay varias cosas. El tema de la estación, particularmente la de Juárez, yo pondría varios puntos sobre la mesa que van a seguir siendo un reto. Por ejemplo, la seguridad de esas instalaciones estratégicas del Estado, pues no pueden estar en manos de empresas. O sea, ahí tiene que ser seguridad federal que se encargue de dar esa seguridad perimetral, si tú quieres, pero que es importante. Y a veces la seguridad federal dice que no se da abasto, en fin, lo que sea. Segundo error de la entrevista, ya no hay outsourcing. Aunque tú lo creas, ya no hay. Sí hay, pero de otra forma, ¿no? Ahora utilizan a otros organismos. Tampoco los que cuidan en los aeropuertos son outsourcing. Eso está prohibido en México. Bueno, y en el caso migratorio y aeropuertos también metieron a la Marina, no sé si lo recuerdan, que está la Marina, tiene que estar el agente de migración porque pues no los podían quitar, pero es también un tema que ahora está en las Marinas y esa coordinación también tiene sus retos. Y el tema de las estaciones, yo creo que es el caso, lo sucedió en Ciudad Juárez, puso sobre la mesa varios retos de la política migratoria. Uno, el cuidado de las estaciones. Segundo, cómo son estos lugares y estas estaciones ya en el interior, en sus diferentes espacios, ¿no? Y tercero también, pues el tema de los flujos que han ido aumentando también en México y el hecho que la ley marcara que pudieran estar hasta por 3 meses. Ahora ya son 36 horas, que todavía creo que ni aprueban la ley en el Senado, pero ya la aplican en las estaciones. Y ahí sí, le contaba yo a Sergio hace rato, pues a mí me ha tocado participar de forma directa en la transformación de varias de estas estaciones y sí ha habido cambios que creo que vale la pena subrayar, ¿no? A veces no se anuncian tanto por diferentes situaciones. Pero de organización pero sí y métodos no hay manera de cambiar eso. Bueno, esto tiene que ver con organización y métodos porque es de entrada protocolos de atención en estos lugares para que justamente desde cómo trabajar con las poblaciones vulnerables, cómo tener todo el sistema de protección civil, la salud mental, el tema también de atención general en estos lugares. En fin, el mismo lugar que ha cambiado de manera, creo yo, importante. Pero, ¿qué es lo que queda de lo que decías de la reforma, etcétera? Yo creo que la ley migratoria es relativamente progresista. O sea, no es mala nuestra ley migratoria. El detalle está en la aplicación de esa ley migratoria, que creo que no ha sido la adecuada, y ese es el problema. La misma Ciudad de México con estos campamentos. Tenemos una constitución en la Ciudad de México que habla de la hospitalidad y pues no es hospitalario tenerlos ahí tirados. Tenemos por constitución derecho al buen gobierno también aquí. Entonces, pues bueno, pues no está. Y yo creo que lo que podría ir resolviendo esto, que es un reto grande porque no es fácil, sí es un modelo que considere la realidad. ¿Por qué la realidad? Hay que tener una política de tránsito. ¿Qué dice el gobierno? No, es que ¿para qué le doy un permiso a este si se vira en 8 meses lo que quiere en Estados Unidos? Bueno, los 8 meses que esté aquí, que pueda tener una forma legal de trabajar, de pagar impuestos, de tener una vivienda digna, de tener una escuela, un acceso a la salud. Y eso nos cambiaría muchísimo las problemáticas que se están... Porque también me tocó ir a los campamentos y hay mucho racismo ya también de los vecinos, no creas. Salieron 20 vecinas y me obligaron a ir con otros 70 para explicarme a ellos por qué no les gustaba que estuvieran ahí, porque yo fui a hacer un foro callejero con los migrantes y los vecinos de Lavallejo llegaron y me dijeron, qué bueno que hiciste tu foro, ahora ven y hazlo con nosotros. Y me fui con los vecinos a hacer otro foro y sí llegaron 70 personas y tenían también pues mucho disgusto que no pueden ocupar su espacio, que hay de todo, ¿no? Gente... Que a lo mejor está diciendo cosas que no son, pero otros que pues auténticamente también quieren el derecho a disfrutar su espacio público. Entonces creo que es importante generar... Hay un problema de convivencia, ¿sí? No, y hay gente que tiene dinero para pagar una vivienda de estos migrantes. Lo que pasa es que como no tienen los papeles, no se lo rentan, en fin. Claro. Ya que estamos haciendo una revisión de actores, nos falta uno, lo mencionaste de pasada acertadamente, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que por razones que ellos saben son extraordinariamente discretos, pero han adquirido un protagonismo
en la atención a los migrantes. De hecho, hasta donde me informan, buena parte del costo que tiene la atención a migrantes la están pagando las Naciones A Unidas. refugiados, ¿no? Sí, A el refugiados. Comar. Ujú. Bueno, que de hecho son migrantes, porque Sí. en tanto no corran el trámite y no sean reconocidos como refugiados, son migrantes, movilidad humana. Por eso se utiliza, creo, ese término más genérico. Creo que el reconocimiento ACNUR debería ser automático en estos temas, así como es automática pues, la condena, porque no hay otra palabra para la actitud, las políticas del Instituto Nacional de Migración. Pero ACNUR sí, y la comunidad internacional que hace lo que puede, aunque la comunidad internacional se está moviendo hacia la poca hospitalidad, sobre todo los países industrializados, hacia esta migración que es un fenómeno del siglo XXI. ¿Qué dirías sobre ACNUR? Yo creo que han hecho un gran trabajo la ACNUR en México y sobre todo han puesto sobre la mesa este tipo de modelos productivos. Insisto, o sea, ACNUR, ¿qué ha hecho? Con 35,000 refugiados, lo que hizo es facilitar el papeleo, el tema del SAT, con convenios que ellos tenían con empresas, integrarlos. Hay empresas como MAVE, como FEMSA, por ejemplo, que ya tienen una buena cantidad de migrantes trabajando con ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que en un año y medio estas personas pagaron casi 35 millones de pesos en impuestos. ¿Qué significa el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio? ¿No? Entonces, Qué buena cifra. más bien, eso lo pagaron, perdóname, es más, pagaron 135 millones de pesos, lo cual significa casi 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Y a lo que voy con esto, que son modelos que lo que muestran es que sí se puede, pero hay que conectarlo, porque el ACNUR ha hecho un gran esfuerzo en conectarse con estas empresas, en tener oficinas en esos lugares. En Coahuila tienen el modelo muy instalado, o sea, en varios lugares, en La Laguna, en distintos puntos del país, con FEMS en varios puntos también, y eso pues ha logrado también una integración más efectiva de estos migrantes. Entonces, El pues tema es cómo cambias el sombrero. A ver, yo regreso a un punto. Si un policía que cree que contar fichas de los mexicanos que salen es el modelo de trabajo para garantizar seguridad, pues es imposible que piense un modelo más amplio. Pero aún si tuviéramos policías eficientes, con sistemas modernos y todo lo demás, ¿por qué tendrían que empezar en modelos incluyentes? Es decir, no sé qué parte del Estado mexicano no está pensando dos cosas, Eunice. Uno, el que tienes que hacer eso, y en la parte externa, tú decías hace un momento, aceptamos ser tercer país seguro, sin compensación económica, ya lo explicó Marcelo Ebrard, las razones que llevan este gobierno a que no fuera. Pero en los últimos tiempos aceptamos recibir hasta 30,000 venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Y la primera pregunta que se hace todo el mundo, oiga, ¿y la diplomacia preventiva mexicana? O sea, ¿por qué Venezuela se ha convertido en el principal expulsor en los últimos años? Porque es un paraíso del ALBA y todo lo demás. O sea, ¿qué estamos haciendo para estabilizar Honduras, Cuba, Venezuela y en ese caso Haití, que es un desastre que lleva 30 años? Es decir, la dimensión de la diplomacia preventiva diciendo, a ver, lo que no podemos es, además de los que expulsamos nosotros, recibir a los que vienen de fuera, no integrarlos y convertirlo en un problema bilateral. Muy difícil que un policía piense todo eso, Eunice. Sí, por eso yo repito que la respuesta está por estos modelos integrales, pero el tema migratorio siento que es Te lo pregunto engañoso con las directo, ¿qué autoridades. secretaría debería pastorear eso? ¿Necesitamos una autoridad especial o no? Yo creo que Gobernación lo puede coordinar porque tienen que participar todas las secretarías. Es un modelo justamente integral en el que y no solo las secretarías. Por ejemplo, nosotros ahí con el Instituto Nacional de Migración hicimos un grupo de trabajo que ha sido útil con el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué digo que ha sido útil? Porque también ves la visión del empleador, las dudas que tiene el empleador, qué necesitaría para poder contratar a estos migrantes. Entonces, estos modelos tienen que incluir al sector privado, a la sociedad civil, que es la que ya trabaja con las y los migrantes, además dependencias locales del municipio y de los estados. Pues, gobernación, porque la cabeza ahora ha sido Relaciones Exteriores, veía que firmó la secretaria con el secretario de Trabajo, una especie como de estrategia nueva.
Tú lo Creo que ves eso ha más sido en el ámbito coyuntural interno, también, ¿no? pues también por normativa está en gobernación. Sin embargo, yo creo que el trabajo que se ha hecho en la Cancillería, pero porque se hicieron cosas nuevas, es decir, se creó una Dirección General de Movilidad Urbana bajo el mando de Alicia Bárcenas y creo que ella ha hecho pues un esfuerzo por tres cosas al menos. Uno, por tener una relación con los países expulsores e ir viendo, al menos, pues digo, aunque ahorita sea quizá diplomático, pues incipientemente ya hay ahí una condición de trabajo conjunto con países expulsores. Por el otro lado, el generar una atención de movilidad urbana con esta visión integral, a la que creo que le falta todavía aterrizar quizá en algunos puntos más prácticos y no solo en el discurso. Y finalmente, en el tema de la relación bilateral. Y ahí nos queda la duda. O sea, cuando Greg Abbott saca esta ley en Texas antimigrante, la Cancillería creo que muy bien salió a defender y a decir que no íbamos a aceptar a personas de otros países que nos quisiera deportar Greg Abbott con sus jueces locales. Correcto. Pero no así cuando hace algunas semanas Biden saca esta acción ejecutiva que también prevé la deportación de personas de 4 países a México y ahí México, el presidente dijo algo en la mañanera que no estaba bien, no sé qué, pero no fue igual de enfático y no sacó un comunicado como se lo sacó a Greg Abbott, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tener congruencia. Si no vamos a aceptar personas deportadas de otros países, ni de la Federación ni del Estado, ¿no? Paso a un último protagonista. El protagonista de todo esto son los migrantes, coincido contigo. Y aquí en esta mesa coincidimos en el deseo de que se les atienda con dignidad, con respeto, que se piense en los derechos humanos de ellos. Pero a la luz del panorama que hemos visto regional y local y de lo difícil que se anticipan los años próximos en la política migratoria de Estados Unidos, se nos ha pasado reconocer y evaluar, y es lo que te pediría, el trabajo que hacen los llamados organismos de la sociedad civil, además de las redes de las religiosas que crean los albergues, buena parte de los albergues en el país donde pueden llegar a comer o dormir por unos días, a recibir algún tipo de asesoría. ¿Cuál ha sido el peso que ha tenido estas redes de solidaridad, además de la espontánea de las patronas de Veracruz, por ejemplo, de que no se sigan dando comida a quienes cruzan por su territorio, pero esfuerzos de la sociedad mexicana, pues sí, hoy no todos somos gente que te extorsiona, te abusa, te viola tus derechos? Bueno, yo creo que el papel de la sociedad civil en este tema es fundamental. O sea, yo me atrevería a decir que es casi el más importante, especialmente en las fronteras, en donde pues se ha generado sociedad civil que ya estaba y otra que también se ha ido ahora sí que organizando a partir de la realidad que ven, muchas con apoyo de ACNUR, muchas con apoyo de Organización Internacional también de las Migraciones o de diferentes también fondos internacionales y que están atendiendo pues mucho de lo que a veces se le desborda al gobierno. Es decir, de pronto me pasaba en Ciudad Juárez cuando estaba en la mesa de seguridad. Encontraban una casa de seguridad con cientos de migrantes, 300 migrantes, y pues nadie sabía a dónde se van estos migrantes. Entonces, y el propio gobierno empieza a generar mecanismos como de referencia. Pues sabemos que hay estos 10 albergues, ¿no?, que son de la sociedad civil, tú tienes 100, 200 caben aquí, y así es como los van distribuyendo. Entonces, están tomando un papel primordial en esa recepción de las personas. Hubo albergues que en su momento se dedicaron solo, por ejemplo, yo recuerdo uno también ahí en Juárez que decía, yo solo tengo gente de título 42, y esa fue su forma de organizarse. O sea, ellos los que tenían eran aquellos que estaban esperando sus citas para poder, perdona, no título 42, te quédate en México, que están esperando su cita para el Eso era por cuestiones sanitarias, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, al final lo que quiero decir es que tanto las organizaciones religiosas como la sociedad civil han tenido un papel preponderante en la atención migratoria, porque además, a diferencia del gobierno, han sabido adaptarse a la necesidad actual y al realismo de lo que están viendo frente. Y me parece que eso hay que reconocerlo, ¿no? Oye, en el plano me quedo en lo externo, haciendo un enorme reconocimiento a la sociedad civil. Es emocionante ver cómo hay gente que dedica su vida a ayudar a los que no tienen nada. Cuando hay esos albergues, dicen, ¿y usted por qué lo hace? Pues por ayudar a los demás. Es muy emocionante y qué bueno que lo subrayan. Pero en el ámbito internacional, ¿en qué hemos avanzado? Hay un pacto que se firmó en la cumbre de Los Ángeles,
y que en principio pues, era una mirada diferente de los Estados Unidos. En México tuvimos la cumbre esta de Palenque, en donde el presidente llamó a los países expulsores y acabaron reclamando que por qué no regresaban inversiones. Yo me pregunto cómo va a haber inversiones en Venezuela o en Cuba, cuando al mismo tiempo dicen que el capital extranjero es el que lo saquea. Digo, veo ahí una contradicción enorme, pero esos instrumentos sirven para algo. Yo creo que el gobierno del Obrador fue tremendamente disciplinado y se lo reconozco en que hay que atender las causas de la migración. Pero ¿lo ha fraseado o se ha hecho algo en ese frente? Esos tres instrumentos, ¿me ayudas a ubicarlos? Yo creo que en el tema de ir a las causas, que ha sido el eje del discurso de Andrés Manuel, y que Claudia, que la presidenta electa lo repitió también, al menos en los debates, eso fue lo que dijo, que ese es el eje, atender las causas. Y nadie está en contra de eso porque finalmente las causas tienen razón, se tienen que tratar. Nada más que es muy difícil, es múltiple, decíamos aquí, ya no solo es un motivo económico. México ha invertido creo que $22 millones en jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida en Centroamérica, pero eso no basta porque al final pues es un tema mucho más complejo, entonces tendrá que tener una inversión múltiple de mucho y muy bien organizada para que justamente en estados en los que hay corrupción pueda permear eso verdaderamente a la sociedad y a esas causas múltiples, pero por el otro lado yo creo que es necesario reconocer que además de las causas hay que tener una política realista de tránsito y de recepción con lo que hoy viene, porque esa gente ya salió, ya va a migrar, o sea, no, en lo que tú atiendes eso, ya hay motivos para muchas personas para huir y es importante ser realistas con eso y atenderlo, y no atenderlo desde la securitización. Ahí vienen un montón, hay que poner más policías, no, hay que atenderlo desde la inclusión. ¿Qué está planteando el nuevo presidente de Panamá? Tapar el Darién, decir, no, sí, aquí no pasa nadie. Y así nos ahorramos a lo mejor un flujo importante de venezolanos y ecuatorianos, que también están llegando muchos. Este año, bueno, en 2024 han sido ecuatorianos, guatemaltecos, seguimos con venezolanos, haitianos y cubanos, pero principalmente colombianos, guatemaltecos y ecuatorianos. ¿Colombianos? Sí, colombianos. En 2024 son los que más pintan, mientras que los 2 últimos años habían sido haitianos, cubanos y venezolanos, sobre todo quien componía la migración. Y el tema internacional, yo creo que hay que retomar, porque muchas de estas reuniones quedan en lo retórico, ¿no? La de las Américas no sirve para nada. Siempre se dicen cosas interesantes, pero pues luego no pasa. ¿La declaración de Los Ángeles sirvió para algo? Pues retóricamente, solo que no, porque ahí hablaban de las causas y Estados Unidos prometió meter no sé cuántos millones, pero hacen también unas cifras alegres, es decir, yo ya tengo una empresa ahí, eso yo lo cuento como una inversión en ese país, en fin, entonces es muy importante hacer compromisos pues más tangibles, creo, en el ámbito internacional. Yo celebro, repito, lo de Alicia Bárcenas, que ha hecho un esfuerzo porque México pues pinta en el tema de una forma distinta tanto hacia el sur como hacia el norte, sin embargo sí creo que la presión de Estados Unidos todavía nos gana un poquito en el tema migratorio. Inercia americana. Muy bien. Sí. Me quedé pensando en el futuro cercano, porque el 1 de octubre México tendrá nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, y en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos, en enero habrá nuevo presidente. ¿Seguiremos viendo que la política migratoria del Estado mexicano la determina Washington? ¿O consideras que hay márgenes para cambiar, tener una política propia? Yo creo que hay márgenes para tener una política propia, pero hay que hacer cosas. O sea, no va a pasar en automático. Yo siempre digo, del Karen Nearshoring hay muchas oportunidades también laborales. Hay más de 1.200.000 plazas hoy vacantes, pero no se conecta la oferta con la demanda, ni se conectan los modelos solitos. O sea, hay que planearlo, hay que poner una plataforma que permita eso. Y Estados Unidos, a ver, hay que ser sinceros, siempre ha tenido una presión sobre México y siempre ha sido una relación desigual. ¿Sí? Pero sí hay forma, y eso me consta porque yo he estado también en parte de esas negociaciones, sí hay forma de tener acuerdos más justos o que puedan administrarse mejor en términos de la gestión migratoria. Y creo que eso va a depender mucho de quiénes sean las personas encargadas de los temas. Y más racional. Y bueno, que haya, digamos, oportunidad, ahí está. ¿Ves algo nuevo en el discurso del gobierno de Sheinbaum en esta materia? ¿Ha fraseado algo durante la campaña o durante estos diálogos que tuvieron con la sociedad civil que te resulte prometedor, Eunice? Bueno, los diálogos sí, porque la sociedad civil puso sobre la mesa los temas, ¿no? Ahí sí, en el Instituto Mora. Discurso codificado. En el discurso de ella,
Yo no he visto hasta ahora muchas cosas nuevas, la verdad, muy parecido a Andrés Manuel, pero también quiero decirlo, creo que ya no vamos a saber bien lo que propone hasta que se vaya Andrés Manuel, porque al final del día siento que ella está condicionada todo el tiempo a decir lo que también él quiere escuchar. Ya. Nos vamos a saber bien su propuesta una vez que entre como Pues presidente. lo que es interesante es que puede reescribir la Constitución completa, tiene el poder para eso, pero lo que no podemos es ampliar el programa. Eunice, un placer. Muchas gracias. Mi querido Sergio. Un gusto, Leonardo. Nos vemos aquí la semana próxima.